En Primera de Tesalonicenses 4. Vamos a leer juntos, hermanos, el 13 y el 14. Amén, gloria a Dios. ¿Están listos? Dice así la palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Vamos a dar paso a la palabra, hermanos. Es un honor el poder cantarle, alabarle al quien merece toda la honra y toda la gloria. Y cuando estamos entendidos de esa parte, pues no hacemos más que humillarnos delante de Él y reconocerle como ese Dios verdadero que es sobre todos los dioses. Y de esa manera, pues damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Padre, gracias. Gracias una vez más, Señor. Pon en el corazón de mis hermanos tu palabra, Señor, para que llegue de nuevo, con amor, con exhortación, con edificación, Señor. Y si tú has permitido ahora, Padre, ser ese portavoz, Padre, en este momento usa mis labios, Señor, que no salga palabra de mi boca, que no sea lo que tú quieres que hablemos, Padre. Gracias. Gracias te doy por este tiempo, en este momento, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Dice la palabra de Dios ahí en Tesalonicenses, lo que comentaba nuestra hermana, y hay un subtítulo adelantito que nos habla de la venida del Señor. La pregunta sería para todos: ¿cuántos desean que el Señor venga? Así es, yo creo que todos los que estamos entendidos y queremos llegar a esa morada eterna, pues queremos llegar. La pregunta es, ¿cómo podemos llegar, verdad? También, dentro de los temas que veíamos en este mes, nos toca hablar en esa percepción celestial el tema de la esperanza celestial. El contexto de todo el mes en esa percepción celestial. Ya nuestros hermanos hablaron sobre esa mente, esa visión, esa guía, nos comentaba nuestra hermana, ese ánimo. Y hoy culminamos esta parte del mes con esa esperanza. No quisiera sacar yo en un diccionario qué significa la esperanza, porque es más o menos entendible, pero sí podría poner yo la parte o la contraparte de lo que es la esperanza, es la desesperanza, ¿no? Y si no queremos estar desesperados, entonces esperamos en alguien o en algo, y en este caso, bueno, esperamos su venida. Y una definición fuera del contexto enciclopédico, pues diré yo que esa esperanza es esperar a nuestro Señor de una manera confortable, agradable y entendida, ¿no? Y entendida. Cuando nacemos, nuestros padres quieren y nos forman objetivos en la vida para llegar a ser buenas personas, tener títulos profesionales y forman un camino para llegar. Ahora sabemos que el camino pues es Jesús, para llegar a esa patria celestial. El problema para con el mundo es que no tiene esa percepción celestial de lo que es el Señor y lo que ha de venir, porque pues por ignorancia, porque no quieren
Y porque generalmente en nuestras escuelas ya entramos desde nuestra preparatoria, en universidades, y lo que nos hacen ver es que nos olvidemos a final de cuentas de quién es Dios, ¿no? Que es más la ciencia, que es más el hombre que el mismo Dios. A grado tal que los que no estamos en Cristo, pues hacemos a un lado lo que Dios dice y nos dejamos encapsular con esas vanas teorías, esas falsas doctrinas, esas falsas enseñanzas que nos alejan de el Señor. Dice ahí en esta carta a los tesalonicenses, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Sabemos nosotros perfectamente cuando habla el Señor en esta parte de los que duermen, pues habla de aquellos que han muerto en Cristo. No hablo de aquellos que no han muerto en Cristo, pero nos recuerda a nosotros, no ignoremos. De hecho, si nos saltamos ahí adelantito al capítulo 5, ahí en el versículo 4, nos los recuerda, ¿no? Y dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Realmente la enseñanza del Señor nos hace estar atentos, orando, sin cesar. Esta temporada estamos a 30 de octubre, hermano. Y pues ya en un par de días, pues en México se celebran algunas fiestas no muy agradables al Señor. Hablamos de paganismo, donde se idolatra a la muerte. El hablar con los muertos, el Señor lo condena ahí en Deuteronomio 18. Pero nosotros pues ya lo estamos aprendiendo, y los que no, pues bueno, iremos aprendiendo poco a poquito, los que estemos más nuevecitos, y los que no, pues seremos encargados de comunicárselos de una u otra manera a aquellos que no lo conocen. El asunto es de que estas personas que no conocen del Dios verdadero, pues cuando se enfrentan a una desesperanza, ¿verdad?, algún problema, y específicamente en estos tiempos que hablamos de muerte, ¿verdad?, pues caen en un rechazo de que no quieren morir, ¿no? Dicen: toco madera. Esa es la costumbre del mundo, conforme lo ve el mundo. La cosa sería, en esa percepción celestial, ¿cuál sería la esperanza para nosotros? ¿Realmente estamos al igual que ellos? En los últimos meses han partido varios hermanos en Cristo a su presencia, y realmente nos gozamos. No digo que nos gocemos en que fallezca una persona, no, estamos juntamente con ellos en su dolor carnal. Pero la diferencia de aquellos que ignoran que tenemos una patria celestial nos hace tener una esperanza de que sabemos a dónde vamos a llegar. Bueno, lo veíamos todavía hace poco con alguna familia en las que estamos frecuentando por ahí los fines de semana, y no conocían a Cristo. Y era tal el dolor, el desdén, la desesperanza de no saber qué hacer con los problemas que tenían de salud. De hecho, yo tengo una hermana que acaba de fallecer también. Ella no quiso en su entender recibir a Cristo en su corazón. Ella falleció de cáncer hace unos 3 meses aprox. Y yo veía cómo ella sufría de dolores, cómo sufría de que ya estando esa enfermedad muy avanzada, pues ya gritaba del dolor. En el amor a Cristo, pues yo la iba a visitar, a darle palabras de consuelo, y pues la tranquilizaban, oraba por ella, y ella, por educación, recibía la oración, pero realmente ella no quería nada con Dios. No quería nada con Dios. De hecho, tuve por ahí algún disgusto con mis hijos porque me decían ellos: es que no tienes que ir a verla. Y digo: es que ya hemos ido muchas veces. Y no quiere nada con el Señor. A diferencia de otras personas que, sin conocer del Señor y hablarles y hacerles partícipes, que como lo cantaba la canción de mi hermano, ¿no?, el Señor en esa primera canción, ¿no?, el Señor nos saca de esas tinieblas para mostrarnos la luz.
Él nos hace un llamado desde el principio para sacarnos de esas tinieblas a llevarnos a su luz admirable. Bueno, estos hermanos que hemos compartido de alguna u otra manera, cualquiera de nosotros en nuestros diferentes lugares, y reciben a Cristo en su corazón, pues primero hacerles ver que hemos nacido en un pecado, origen de la desobediencia de Adán y Eva, y con el cual nosotros nacimos y morimos espiritualmente, ¿no? El Señor quitó esas vestiduras celestiales a Adán y Eva, ¿sí? Y puso otras para Él, haciendo a lo mejor una semejanza, porque Dios mismo viene como hombre, ¿no? Bueno, porque viene ese cuerpo pecador, ¿no? De pecado. Y de esa manera también nosotros, cuando no conocíamos del Señor, pues andábamos en nuestros delitos y pecados, teníamos esas vestiduras que el hombre pone, no los que Dios nos impone, y empezamos a entrar en una área diferente. Yo quisiera que vayamos allá a Efesios. Y Efesios 2, si mal no recuerdo. Efesios 2, ahí por el versículo 12. De hecho, desde el número 11 nos habla de esa reconciliación por medio de la cruz. Antes estábamos sin Cristo, no pertenecíamos al pueblo de Dios, estábamos lejos de la ciudadanía celestial. Dice el versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y realmente así andábamos, ¿verdad? En nuestros delitos, en nuestros pecados, sin esperanza. Pero hay unas promesas, ¿verdad? Dice el versículo 13, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Nos volvimos hijos de Dios y volvimos a renacer en una esperanza nueva. Esa esperanza nueva la podemos hacer a semejanza también cuando confesamos y recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos arrepentimos de nuestros pecados, confesamos y recibimos a Jesús como nuestro único Señor, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, que murió Él por nosotros, y a partir de ahí, al recibirlo y recibirlo como Señor, nos hacemos sus siervos. Pero también podemos ser esos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Qué es la diferencia con el mundo gentil que no tiene esperanza? Bueno, eso, andan desesperados. No sé si han ido a algún lugar donde hay alguna persona que ha fallecido, y esas personas que no conocen del Señor, pues se rasgan las ropas, ¿verdad? Como nos marca a veces las Escrituras. Rasgan hasta el féretro, ¿verdad? Se andan hasta echando un clavadito ahí en el féretro para sacar ahí al familiar, al pariente por el cual lloran. Y realmente es desgarrante verlo, ¿no? Y es triste ver que pues ellos no tienen esa esperanza, ¿no? Ellos se les va su familiar y pues tristemente así queda, ¿no? A diferencia de nosotros, que sabemos que esta persona que muere en Cristo tiene un lugar a donde llegar. Tiene un lugar a donde llegar.
Cantamos en los himnos, más allá del sol, ¿verdad? Yo tengo un lugar más allá del sol. Lo importante es que tanto lo creemos como hijos de Dios, porque también hay esas promesas, ¿no? Y bendito el Padre que nos hace renacer en esa esperanza viva. Hablamos continuamente el Salmo 23 y habla de esas esperanzas, habla de esas promesas, ¿no? Que aunque ande yo en valle de sombra de muerte, pues no temeré, no voy a temer. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. Realmente esa palabra sabremos que aunque es para todos, hablando de las Escrituras, no todos quieren recibir su palabra. Cierran los oídos, ¿verdad? Gracias a Dios que hubo un llamado y al tiempo del Señor, que el Espíritu es el que convence, pudimos escuchar su voz y obedecerle. Dice ahí Efesios 2:12 que en aquel tiempo que estábamos sin Cristo, alejados de la ciudad de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pues éramos nada. Nos movíamos conforme a nuestros deleites, nuestros pecados. Pues andábamos sin Cristo. Dice, bueno, entonces si hablamos de esperanza, ¿quién es la esperanza? Porque decimos, bueno, pues Cristo, no, porque en Él esperamos. Vayamos a primera de Timoteo en el capítulo 1, versículo 1. Y precisamente ahí en esa carta, Timoteo como colaborador e hijo espiritual de Pablo, ¿verdad? Habla de ese saludo, ¿no? En esa salutación del versículo 1, capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Señor Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Qué tanto hacemos nosotros para creer que realmente Él es nuestra esperanza? Voy a regresar a Tesalonicenses 4 y seguir con el versículo número 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Dice que cuando uno muere, pues el cuerpo va a la tierra, es polvo, pero el espíritu regresa a quien lo creó, a quien dio ese hálito de vida a nosotros. Dice la Escritura en el versículo 15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Dice el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice Juan 14:3 que si aunque Él se fuere, le comentaba a sus discípulos, ¿verdad? Él vendría otra vez, que iba a preparar morada. Y les habla precisamente que Él es ese Jesús vivo, el camino, la verdad y la vida. Porque ¿a dónde vas a ir, Señor? Vamos a Juan 14. Juan 14, desde el versículo 1 dice, Jesús el camino al Padre. Y nos vuelve a recordar, ¿verdad? Que no temamos, que no nos turbemos, que no nos desesperemos. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar.
vendré otra vez y tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y siguen las promesas. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le pregunta a Tomás, ¿no?, lo que les comentaba. Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y les responde Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Realmente la enseñanza de esa esperanza es eso. Dice aquí con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Cómo se imaginan que vendrá el Señor? ¿Qué voz tendrá el Señor? Hablando de la escritura, ahí en 2 de Samuel, en el capítulo 5, si no mal recuerdo, se habla de cómo David es ungido y es coronado rey. Hay un tiempo en las escrituras donde se coronaban a los reyes. Y es precisamente aproximadamente estos tiempos en los que estamos ahorita viviendo, en la enseñanza del pueblo judío, y en las escrituras se marcan por ahí algunas citas o reuniones, Moadim, le dicen el pueblo hebreo al Señor, donde se toca la trompeta o fiesta de las trompetas, Yom Teruah. Y precisamente es la fecha cuando vienen los reyes, los príncipes y se hace esa llamada, ¿no? Si ustedes han visto alguna vez así en películas, ¿verdad? Siempre que llegue el rey, se toca con trompeta para recibirle. Y si hago una semejanza con pues ¿quiénes son los encargados ahí de tocar la trompeta? Sino su ejército. Y aquí nos habla de los querubines, de los arcángeles. Ellos van a tocar trompeta cuando venga el Señor. Pero también habla de una voz tremenda. Y recordando ahorita cómo habla ahí en el monte Sinaí el Dios con su pueblo, está Moisés, ahí en Éxodo 19, si gustan vamos. Está Israel en Sinaí y ya los había sacado de Egipto, ya habían visto las maravillas del Señor. El Señor empieza a hacer orden, pero pone límites. En su reino Dios pone límites. No cualquiera puede entrar a su reino. Le dice que se acerquen. Ustedes lo pueden leer ahí con calmita cuando esos límites que pone el Señor. Pero voy a ir desde el versículo 14 y voy a hacer un hincapié ahí en el 19. Dice desde el versículo 14: y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Primero, para escuchar la voz, pues tengo que lavar mis vestiduras. ¿Se acuerdan que se habían manchado? Se lavaron los vestidos. Y dijo el pueblo: estad preparados para el tercer día. No toquéis mujer. ¿Realmente estamos preparados para esa venida? Dice el 16: aconteció que el tercer día, cuando vino a la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Truenos y relámpagos. Y espesa nube sobre el monte. Y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Imagínense la voz del Señor. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Pero se detuvieron al pie del monte. Ya había marcado el Señor un límite. Generalmente en las escrituras nos marcan una simbología de cuando se habla de un monte, se habla de un reino. Entonces, para subir al reino de Dios, no cualquiera puede subir, hay límites.
¿Se acuerdan de ese monte también que hablamos que algunos llorarán, verdad? Y algunos verán a Dios. Y esa es la primera parte que habla Jesús. Quería que me respondieran, pero bueno, no me voy a salir de aquí. Dice el 18, todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. Esa es su palabra, que Él es fuego consumidor, ¿verdad? Y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Tronante. Si siguen leyendo ustedes, el pueblo ya no quería oír la voz de Dios. Y así nos pasó a muchos. Oímos una voz que retumba en nuestros oídos, en nuestra cabeza, y no queremos obedecer. Moisés, habla tú con él. Y si le siguen leyendo, habla tú con tu Dios. Así es, recibir a Cristo en nuestro corazón. Una voz de poder. Muerto Lázaro, 4 días, y el cuerpo estaba con un olor, ¿verdad? Tremendo. Y voy a otra simbología para con nosotros. Jesús se presenta después de 4 días y le dicen a estas hermanas, ¿verdad? Señor, si hubieras venido antes. Pero Dios tiene los momentos y tiempos perfectos. Él sabía exactamente el 4.º día. ¿Por qué no antes? Bueno, el tercero estaba considerado para el Señor, porque ahí hay una profecía por ahí en el libro de los Salmos donde el Mesías tiene que resucitar al 3.er día. Jesús esperó el 4.º. Cuando ya no hay esperanza, viene la palabra tronante del Señor. Y así estábamos muertos nosotros, en ese sepulcro, en la oscuridad, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero viene la voz tronante del Señor y nos dice a nosotros, como le dice a Lázaro: levántate, vea, y sal. Así nos dijo el Señor. Y lo que no había esperanza, el Señor lo hace esperanza y lo hace vivo para honra y gloria de Él y para testimonio de los demás. Así nos sacó de la sepultura. Y obedecimos y salimos. Voz de mando del Señor. Así como decía que esos montes representan los reinos, también los mares representan esa parte de problemas. ¿Recuerdan cómo Jesús andaba sobre esos problemas en la mar? Y le dice a uno de sus discípulos, ¿verdad? Pues, ven. Y el discípulo va. Pero como no tenemos esa percepción celestial, este varón, al caminar sobre el agua, al caminar sobre los problemas, sobre el mar como Jesús, se da cuenta que literalmente hablando anda en el mundo y se hunde. Y así muchas veces cuando dejamos de ver esa percepción celestial en esa esperanza de Él y nos volvemos al mundo y caemos. Pero aquí la diferencia es que este varón, y esa es la oración más corta de la Biblia, ¿verdad? Jesús, sálvame. ¿A quién buscamos nosotros? Jesús, sálvame. En otra ocasión, en una tempestad fuerte en la barca, y el Señor durmiendo. Porque ese es el Señor de la paz, el Señor del reposo. Señor, levántate, ¿qué no ves? Nos estamos hundiendo.
Y así cuando andamos sobre ese mar con problemas, Señor, ¿dónde estás? Y viene la voz de mando. Y manda el Señor y aquieta las aguas. Así es nuestro Señor. Pero también para llegar a esa patria celestial, pues necesitamos ser transfigurados. ¿Cómo es eso? Bueno, hay una cita bíblica que no recuerdo exactamente dónde viene, pero nos habla de que el cuerpo y la sangre no heredarán el reino de los cielos. Y en ese sentido, bueno, cuando nosotros somos bautizados y morimos, resucitamos en un nuevo ser, aún carnal, para ser probado en la tierra. Pero también el Señor, cuando lleva a estos varones, que jala específicamente a ellos, en ese monte de la transfiguración, monte, reino, su lugar, transfiguración, vemos a un Jesús transfigurado. Así vamos a ser, ¿verdad? Arrebatados para el Señor. De un abrir y cerrar de ojos, vamos a su presencia y ser transformados. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y confesamos y nos bautizamos en esa palabra pública para los demás, somos transformados y transfigurados a imagen y semejanza de Él. Pero no a la perfección de Jesús. Él la va a hacer en su tiempo, al momento cuando Él venga. Y esa es nuestra esperanza, ya no como la tiene el mundo, sino como Él nos manda a estar atentos, a recibirle con gozo. Porque cuando Él muere y resucita al tercer día, ¿verdad? Es llevado a los cielos, en las nubes. Y así le dicen, ¿verdad? Cuando toque a ustedes, que sean arrebatados, así serán levantados y estarán juntamente con Jesús en las nubes, en los cielos. Ya no tocando tierra, porque la tierra representa el pecado, sino en los cielos, transfigurados, transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué vamos a hacer? No sé. Comentábamos el domingo, ¿será todo el tiempo cantar, alabanzas, adoración? No, a mí me queda clarísimo que el Señor nos va a seguir usando como Él quiera. Como Él quiera, ¿cómo? No sé. No hay quien diga, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? No hay quien sepa. Pero lo que sí sé, que mi esperanza me va a dejar en un lugar donde a mí me va a convenir y a los que estén alrededor de nosotros. Vivir en Cristo. Y con esto termino. Segunda de Corintios 5:8. Voy desde el número 1. Segunda de Corintios capítulo 5, desde el versículo 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, y habla de nuestro cuerpo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, quien nos ha dado
las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero nuestra esperanza está en que confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Realmente hemos sido reconciliados con el Señor. Siendo pecadores, por su obra redentora, nos volvió pueblo suyo. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, para darle toda la honra y toda la gloria al que se la merece. No desesperemos, ni temamos. Absorbida fue la muerte, fue derrotada la muerte, y ahora vivimos en el que venció a la muerte. Él es nuestra esperanza. Oremos. Bendito Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, en este tiempo por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor. Permite pues, Padre, que la atesoremos, que la llevemos en nuestro corazón, Señor. Bendice, Señor, a quien tú permitas que haya que bendecir, Señor. Y al que no, Señor, transfórmalo a tu imagen, a tu semejanza, Señor. Dales palabras de sabiduría, de amor, Señor. Tú nos invitas, Señor, a no temer. Tú nos aseguras que en tu mano tú nos sostienes, Señor. Toma nuestras manos. Sabemos que tu palabra dice que tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por ti. Permítenos, Señor, en esa escalera celestial, poder llegar a ti en amor, en humildad, Señor, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón y todo nuestro ser. Te lo pedimos, Señor, y damos paso a nuestros hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.